Desde que el pasado viernes la portavoz municipal del Ayuntamiento de Mérida, Carmen Yáñez, indicara a los medios de comunicación que faltan efectivos en la Policía Nacional dedicados a la seguridad ciudadana, se ha generado una controversia con datos que ha aportado la delegación del Gobierno diciendo que la plantilla está lo suficientemente dotada, y del Sindicato Unificado de Policía, que ha dicho que no es que falten efectivos, sino que están mal organizados. Hoy el alcalde, en este jueves de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, ha matizado esas declaraciones del pasado viernes y ha dicho que efectivamente, aunque cuenta Mérida con suficientes efectivos, los destinos en los que están, sobre todo oficiales de las diferentes consejerías y organismos que se encuentran en la ciudad de Mérida, impiden que haya una buena organización dedicada a la seguridad ciudadana. Buenas noches, bienvenidos a este tiempo de En la Picota. Esta es nuestra primera referencia, pero hay otras a las que le prestaremos nuestra especial atención en esta jornada de análisis a la que se dedica este programa. Hoy están con nosotros José Luis Arellano. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. Muy bien, muchas gracias, como siempre. Antonio Monge, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido. Y Pepe Pérez Garrido. ¿Cómo estás, Pepe? Buenas noches. Buenas noches. Aquí un día más. Oye, por cierto, que hay que decir que Pepe, desde su privilegiada situación, nos hace una fotografía en Facebook en la que prácticamente te has convertido en el parte meteorológico de la jornada, ¿eh? Pues será. Nos dice desde el puente de Lusitania que mañana hace todos los días, cosa que nos alegra. Sí. Bueno, vamos a hablar, como decimos, de esta primera referencia informativa, esa en la que el alcalde hace referencia a la Policía Nacional, a preguntas de los medios de comunicación. Según el Sindicato Unificado de Policía y la delegación del Gobierno, hay algo más de 200 efectivos en la Policía Nacional. Duplica, por ejemplo, el número de efectivos destinados en Don Benito Villanueva, aun teniendo estas dos localidades más población que la ciudad de Mérida. También es cierto que como capital de Extremadura tiene que atender este cuerpo a los diferentes organismos oficiales que se ubican en la ciudad, y comparte, dice el alcalde, las declaraciones del Sindicato Unificado de Policía en la que dicen que no están bien organizados, que hay dos circunstancias que pesan y mucho. Una es el destino a los diferentes organismos, y otro que dentro de la seguridad ciudadana no están bien organizados, porque dice que hay noches en las que solamente hay un coche patrulla circulando por la ciudad de Mérida. ¿Qué opináis, José Luis? Empezamos por ti. Bueno, yo en principio no conozco mucho el tema de, bueno, si las necesidades son mayores, son menores o son de otro tipo. Pero lo que sí entiendo es que Mérida, como capital de la región que es, tiene que hacer una serie de servicios que probablemente con la policía local de la que dispone, pues no tenga suficientes recursos para hacerlo. Entonces, a mí, sinceramente, me parece que ese es un tema que, aunque a primera vista parezca poco importante, lo que es cierto es que la ciudad necesita de una serie de servicios que normalmente no se han venido prestando con anterioridad. Así es que yo creo que sí, que efectivamente hay que mejorar el tema del número de policías en esta ciudad, primero porque hacen falta, y en segundo porque no podemos estar en muchas series de historias que no vienen al cuento, que se podrían comentar pero que de momento no vienen al cuento, el hacer ese tipo de servicios. Así es que el Ayuntamiento de Mérida ha dicho que está realizando, en lo que responde a la policía local, los suficientes esfuerzos para asegurar precisamente la seguridad ciudadana. Pepe. De todo hay, como la viña del Señor. Hay suficientes efectivos. Unos dirán que sí, otros dirán que no. La verdad es que tendrían que echar las cuentas. Los efectivos ahora están de acuerdo en que hay, porque la delegación del Gobierno ha dicho que hay, el sindicato también ha dicho, el Ayuntamiento confirma lo que ha dicho el sindicato. Habría que echar la cuenta de el número de efectivos que protegen las sedes institucionales. Claro. Descontar, y entonces a partir de ahí ya veríamos, etcétera. Claro, tú si consideras los que tienen que estar en protección del presidente, protección en la presidencia, en la asamblea, en algún organismo, algún sitio más, porque hay que recordar que, vamos, por lo menos yo alguna vez que he ido a las consejerías al tercer milenio, la seguridad es privada. Es privada. Creo que la policía solamente está en presidencia y asamblea. Sí. En los juzgados está la Guardia Civil, o sea que no sé exactamente el número. Ahora, que lo que hace falta es organización, bienvenido sea, porque de esa manera los efectivos se podrán reutilizar mucho mejor para que cumplan los cometidos de acuerdo. Yo creo que estamos en una zona que no es conflictiva especialmente, pero sin embargo, ayer me parece que fue, o antes de ayer, por la mañana nos llevamos la sorpresa, ¿no?, del atraco con
con una escopeta en una gasolinera en Calamonte, ¿no? Aunque no haya una especial conflictividad en la región, creemos que no hay tanto altercado de orden público ni tantos problemas. Siempre todos queremos más y el que lo sufre es el que está en casa, y cuando se entera de algún hecho luctuoso que haya sucedido y empieza a correr la voz, siempre acudimos a lo mismo. Hay poco personal. Hay una guerra también de cifras en torno al número de delitos que ha existido durante el año pasado. Desde la delegación de gobierno dice que ha bajado. Y sin embargo desde el sindicato se dice que no, todo lo contrario, que ha aumentado. Antonio. Depende de cómo lo vayas apuntando, de qué conceptos lo vayas apuntando, igual que el número de policías. O sea, yo creo que aquí lo que, para centrar el debate, obviamente la delegación del gobierno pues tiene que decir que hay policías y sacará sus datos para demostrar que los hay. Pero el ayuntamiento obviamente también tiene que decir, porque lo vemos todos, de que, bueno, coches patrulla, lo que le importa al ciudadano en el fondo, ¿no? Es decir, pues por la noche cuántos coches patrullas hay, cuánta policía de cercanía hay, cuánta policía ves pues en las calles céntricas, y ahí pues bueno, pues tendrá también sus datos de que a lo mejor estamos en un menor porcentaje que otras localidades de igual tamaño o de tamaños similares y en porcentaje. Yo creo que al final, aparte de la guerra de cifras, que bueno, pues no deja de ser una guerra estadística y de contabilizar personal, yo creo que al final lo que le importa a la gente, lo que me importa a mí, es que la policía, cuando tú tengas un problema y la llames, venga rápido, ¿no? y esté disponible, y que bueno, pues los negocios de la calle pues se sientan protegidos con todos estos modelos de policía de proximidad, de policía de barrio y todas estas cosas, ¿no? Yo creo que ahí está el debate. Después que haya 100, 200 en oficinas, pues bueno, pues a mí me da un poco igual, o sea, como si son 500 o como si son 50, porque en realidad, bueno, pues son tareas administrativas que a mí como ciudadano a lo mejor no veo, serán necesarias, no digo que no, pero salvo, yo creo que salvo las del carnet. Y, bueno, las del carnet. Y las denuncias, ¿no? Sí, pero que me refiero que yo creo que el debate, lo que decía Carmen y lo que decía el ayuntamiento es eso, ¿no? Hace una constatación de que en la calle no se les ve a lo mejor como ellos consideran. En tu área se suele ver a la pareja. Ya, pero en los barrios y por la noche. O sea, que es cierto que yo he llamado alguna vez al 091 y tardan. O sea, no era por nada grave, pero tardan. Sin embargo, por la tarde no tardan tanto. O sea, de todas maneras, a mí me gustaría comentar una cosa. No hace menos de una semana se han estado cometiendo robos en la calle Travesía de Calderón de la Barca, creo. Ha habido un incendio en el centro de acogida, o el centro donde guardan las ropas que recogen los del Campamento Dignidad. Exactamente. Y luego una serie de ya incendios de contenedores en el comedor social. Claro, en fin. y los 45 o 50 contenedores de basura que han quemado. Es decir, que a lo mejor ahí en la calle Santa Eulalia o en la Plaza de España o en la Puerta de la Villa hay determinados números de policías custodiando la zona. Pero ¿y las barriadas qué pasa? Es que en las barriadas vive la gente, en las barriadas hay necesidades y en las barriadas tiene que haber policías igual que lo hay en el centro de Mérida, si no en el mismo número, pero por lo menos que el ciudadano, el malhechor que viva por esa zona, que se dé cuenta que también puede estar controlado, y eso es importantísimo. No, pero también hay que romper una lanza en favor de los efectivos que hay en la policía, nadie lo duda, por porque supuesto. Son unos profesionales fabulosos, pero es que eso yo no y lo de estoy vez en cuando diciendo, hacen algunas redadas que son importantes y consiguen un poco la tranquilidad del colectivo. La brigada, en ese caso, es que no hay que distinguir porque no se puede globalizar todo. Una cosa es seguridad ciudadana y otra cosa es... Yo no estoy diciendo la brigada, por ejemplo, como dice Pepe, José Luis, de estupefacientes, eficiente. es una brigada excepcional porque viene... es rara la semana en la que no se hace alguna actuación en torno a la prevención de droga, pero eso es la brigada estupefaciente. Otra cosa es, estamos hablando de seguridad ciudadana. Yo no creo que se entienda que esto es una crítica a la gente de seguridad. En que absoluto. cumple su trabajo es un profesional. No. Lo que es una crítica es que de existir un problema es que a lo mejor pues están en zonas horarias que, bueno, pues a lo mejor a la noche no hay suficientes medios, ¿no? Y eso no es un problema de la gente va a hacer todo lo que puede y para lo que cual está preparado, ¿no? Lo que estamos diciendo es que, bueno, pues quizás en la calle debería haber más. Esto no quiere decir que estamos diciendo que ellos están
escaqueándose, no estamos diciendo eso, sino que a quien corresponde, delegación del gobierno o quien sea, o el comisario tal, cuando hace el reparto, pues a lo mejor no tiene medios suficientes para que haya suficientes agentes en la calle. Ya está, no es un problema de los agentes, es un problema de organización y de medios. Bueno, pues habrá que ver en qué acaba esto, si al final hay una reorganización de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en la capital extremeña. Hablamos ahora de otra cosa, de reorganización del Estado, porque así se trató en una mesa redonda que se celebró en la jornada de ayer en la Facultad de Empresa, Finanzas y Turismo de Cáceres, en la que estuvieron invitados el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, el expresidente José Antonio Monago y el portavoz de la Asamblea del Grupo Podemos, Álvaro Jaime. Fernández Vara apuntaba hacia una reforma de la Constitución española para que España pueda tener un Estado federal y lo apuntaba como única salida al problema secesionista que se plantea en Cataluña en estos momentos, mientras que José Antonio Monago estaba en contra de este posicionamiento, diciendo que se apagaría la voz de las autonomías, entre ellas las de Extremadura, la de Extremadura. ¿Qué opináis, José Luis? Pero yo particularmente estoy totalmente de acuerdo en que España debería ser un Estado federal y de hecho se está dando la circunstancia de que, bueno, tenemos países en el centro de Europa, como Alemania, que es un Estado federal, que es un país que casi todos envidian porque está muy bien organizado, funciona muy bien, hacen incluso gobiernos de pactos entre la derecha y la izquierda, todo el mundo funciona perfectamente, y no sé por qué en España el Estado federal tiene que tener la cruz del diablo. Yo me explico. España, si el señor Vara dice que eso sería interesante, tendrá sus razones. Yo estoy totalmente de acuerdo con él. No creo, ¿por qué España no puede ser un Estado federal? Si está siendo ejemplo Estados Unidos, y está siendo ejemplo Alemania, y están siendo ejemplo otros muchos países, ¿por qué España no lo puede ser? Vamos a dejar ya de mirarnos el ombligo y vamos a empezar a hacer las cosas como Dios manda. Porque lo que es evidente es que el Estado de las autonomías no está dando el resultado que se esperaba. También es verdad que se hizo en un momento determinado en el que había que salir por el camino más recto y más rápido, que era hacer la Constitución del 78 y para adelante. Y café para todos, que es lo que se ha venido diciendo. Pero yo considero que las cosas pueden cambiar, porque no van a cambiar, no vamos a estar siempre en el mismo sitio. Imagínate si estuviéramos viviendo todavía como se vivía en la Edad Media. Pues imposible, sería imposible. Así es que yo creo, y estoy totalmente de acuerdo en que sí se puede hacer de España un Estado federal. ¿Qué te parece a ti, Pepe? Entre otras cosas hay que decir que se aportaron unos datos interesantes en la facultad, como que el peso de la población extremeña en el conjunto nacional es del 2,1% y en la aportación de nuestra comunidad al PIB nacional es del 1,7%. Estamos, yo creo que de acuerdo todos en que hace falta una revisión y una reforma de la Constitución. Eso es impepinable. Que se llame federación, que se llame regionalismo, llámalo como tú quieras, José Luis. Un Estado federal, para tener lo mismo que tenemos ahora, ¿para qué cambiar el nombre? Mira, tú has puesto el ejemplo de Alemania. Tú has puesto el ejemplo de Alemania. Sí. Los estados federales alemanes tienen muchas menos competencias que las regiones españolas. Y a mí eso lo van a querer aceptar. Van a querer hacer eso. ¿Y qué ganan las autonomías en España con tener todas las competencias? Por ejemplo, en sanidad, en educación, hay competencias que yo desde mi punto de vista creo que no son necesarias. Pero si al final da igual llamarlo federación. La sanidad, el ejército, hay una serie, el Estado, el Ministerio del Interior, esos tienen que ser competencias del Estado. No tienen por qué ser competencias. El interior. Y el exterior, sí, exactamente. Y no sé por qué la tienen que tener las competencias. Y el de defensa. Es normal que Cataluña esté montando embajadas en Francia, en Italia. Y eso no es normal. Es un asunto a reprochar a todos los gobiernos que han estado en Madrid que no han sido capaces de pararles los pies, porque al final ese dinero lo estamos pagando nosotros. Ya, claro. Llega Puigdemont allí, dame dinero, o antes llegaba Artur Mas, venga, dame dinero, y venga, dame Luego dinero. El Estado de las autonomías no interesa para nada. Vamos a ver.
Es lo mismo, a mí me señor. gustaría De la saber, forma que funcionan, ¿eh? me gustaría saber cuál es la idea o concepción de Estado federal que apuntáis, porque si te estás diciendo que muchas competencias tienen que regresar a la Administración Central, es decir, el Estado, ¿qué clase de Estado federal tendríamos? Pues los mismos que hay en otros países. ¿Cómo funcionan los Estados Unidos? Las competencias principales que hemos hablado no están en manos de ninguna región. Pero Estados Unidos es distinto, porque No, cada estado de Estados Unidos tiene más superficie si cabe que España. Pero eso no tiene nada que ver. No todos, ¿no? Los hay mayores y los hay Pero peores. las dimensiones del territorio no tienen nada que ver con lo que Solamente, estamos hablando. solamente California tiene el mismo Producto Interior Claro. Bruto que España. Claro. A ver, Antonio. Yo creo que, tal y como lo presenta aquí, yo creo que tanto Guillermo Fernández Vara como Monago, bueno, pues en el fondo están diciendo lo mismo. España un Estado federal o España un Estado autonómico, la única diferencia que hay es nominal en estos momentos, excepto 4 detalles sin importancia. Si hablamos de Yo Estado no federal... sé qué Estado federal, perdón, hay en Alemania, pero sí es cierto que algunos analistas han dicho Unos el grado de división el Estado que federal- hay en España es incluso mayor que Claro, en la federal pero, alemana. Es una estructura. Y es una estructura de un Estado federal, se entiende como una estructura de organización de un Estado, que normalmente viene a ser un Estado-nación, que proviene también de la idea burguesa del siglo XIX, de la concepción de los Estados como naciones y después unas subdivisiones posteriores. Bueno, en cualquier caso, un Estado federal se entiende que está formado por Estados. Hay ahí ya un matiz importante, ¿no? Porque ahí habría que cambiarlo de que España es una nación única, indivisible y tal. Porque Sería un país de naciones, ¿no? ni tan siquiera un país, o sea, es un Estado Lo formado que por apuntaban los estados, catalanes, un en todo país, caso, es que sí aceptarían, para que Claro. se aceptase el término nación pero que ahí a había... la región catalana Yo creo- y que España fuese un país de naciones. Claro. ¿Una nación ¿Por de qué? naciones? Una Pero, nación de ¿y naciones. por qué no eliminar... Una butada. Perdón, Y Europa, que es pero una- yo planteo una cosa, ¿y por qué no eliminar el término nación? Es decir, no vamos hacia una concepción europea. Si vamos a una concepción europea, ¿qué queremos? ¿Una Europa formada por naciones con determinados sentimientos nacionalistas o una unión de regiones o de estados pequeños o núcleos que formen una estructura, una macroestructura superior, eliminando ese proceso, ese estado intermedio que son las naciones actuales? ¿No? Porque muchas veces nos planteamos el concepto de Europa como, bueno, pues una serie de España, Francia, Gran Bretaña, pero ¿por qué no plantear un concepto de Europa de las regiones? Es decir, y no de las regiones como estados-nación, sino de las regiones con intereses unas con otras por la proximidad y por el nivel de intercambio. ¿Tú te imaginas? Eliminaría, cuidado, pero esa es la tendencia, sería ¿Te refieres la a eliminar misma concepción fronteras? que Estados Unidos, es decir, Sí, lo que pasa es que multiplica por 15 el problema. no, No, por Sí, más. porque O bueno, elimínalo. nosotros somos 17, Elimina- creo que sean 17 más. o regiones. todo lo contrario, elimina el problema. ¿Por qué? Porque si quitas el elemento nacionalista, eliminarías el problema. Claro, pero es una concepción más internacionalista sobre... En cualquier caso, la concepción de España como Estado federal es una cuestión nominal, porque el principal problema que tenemos es la asimetría. Pero Pero es en una el momento- asimetría actual. Sí. O sea, en el Estado autonómico hay asimetría. Los fueros vascos y navarros, o sea, la financiación que Sí, y tiene las ahí con comunidades respecto al históricas. resto. Y las comunidades, después las históricas. comunidades autónomas en las del régimen general este. Y las históricas. Entonces hay una asimetría real. Y hay un problema que en aquel momento, pues bueno, se dio la solución que se dio porque tampoco íbamos a levantar mucho más la manta porque Pero Europa entonces no la quiere, liamos parda. no El café quiere para todos. ese privilegio de Navarra y del País Vasco. Europa no quiere ese privilegio, quiere que la concepción que se tenga de impuestos sea nacional, no regional. De todas formas, Claro. vamos al concepto inicial. Federación de Estados, entonces ¿qué España serían 17 Estados? Los estados históricos y los no históricos, No. ¿simétricos o asimétricos, José Luis? Como decía el Zapa. Sí. Yo creo que lo que tiene en la reforma que se haga, lo que tiene que primar es la solidaridad entre todas. Claro. Y todos debemos ser iguales, todos los españoles. No tiene que haber ningún tipo de mejora ni de privilegio, ni todo lo contrario, ser un apestado en ninguna de las regiones. Luego, perdona que te interrumpa, luego en principio se empezó mal.
Para empezar, Porque cuando se hizo la Constitución... La idea originaria sí estaba bien. Lo único que se mantuvieron fueron los fueros vascos y navarros, nada más. Perdona, había regiones que se dieron de alta por el artículo 143, sí, pero eso ya otros por el 155. Unos tenían una serie de ventajas, como era el País Vasco, lo que decía Antonio hace un momento. Navarra, Cataluña, ¿por qué esas diferencias? O sea, eso se empezó ya mal. Porque si éramos todos iguales en ese momento... A ver, también es cierto, perdona José Luis, que hay que situarse en ese contexto. Bueno, histórico. Y en aquel momento se salía de una dictadura, todo el mundo quería destacar. Paso corriendo, pues se hizo lo que se hizo. Y yo creo que la solución de café para todos no fue mala. Que es la que más tiempo nos ha durado. Sí, a ver, hasta ahora nos ha mantenido, eso iba a decir, 40 años. Nadie lo pone en duda eso, pero que eso hay que mejorarlo, pues naturalmente sí, hay que mejorarlo. Pero mira, no hasta el punto que yo he leído el otro día, dice, es que la Constitución habría que tirarla y hacerla de nuevo, porque ningún menor de 56 años la ha aprobado. La Constitución americana, ninguno de los que viven ahora la han aprobado, la aprobaron en 1800 y pico. Luego han ido enmendándola. Eso es un comentario que se haga eso. 1789. La ni siquiera está escrita. Pero bueno, lo que hay que hacer es enmendarla, reformarla, pero con el máximo consenso posible. Intentar conseguir algo parecido a lo que se consiguió en el 78. Consenso. Luego, vamos a llamarlo como lo queramos llamar. Y después hay un problema, es decir, la Constitución de España tal y como tenemos y el problema catalán en estos momentos es un problema que está abierto, no se ha cerrado porque hayamos dejado de escuchar en los medios de comunicación el tema catalán, o al menos con la intensidad que lo escuchábamos antes. Hay un problema de definición del propio Estado, es decir, hay un Estado que está planteando la necesidad de irse, ¿no? Y entonces aquí tenemos dos opciones. Uno, taparnos los ojos y agarrar la Constitución como arma arrojadiza y lanzárselo. Es decir, no te vas a ir porque lo pone aquí, tras. O, por el otro lado, buscar soluciones a ese interés de escapatoria que tiene Cataluña. Y también hay una situación en el medio. El problema es que en este estado de interinidad en el que nos encontramos es difícil buscar una solución. Bueno, pero es que antes de llegar a este estado de interinidad hubo un estado normalizado antes de las elecciones. Lo que pasa es que teníamos en mente las elecciones. Y después de la nueva convocatoria de elecciones que habrá ahora, previsiblemente en breve, pues volveremos a tener el problema ahí. Y tenemos un granito ahí enquistado. Y es un problema que durante esos 40 años de democracia o desde la transición, etcétera, etcétera, ha estado ahí. Lo que sucede es que estaba más o menos solapado. ¿Por qué? Porque, bueno, pues en esos momentos al señor Jordi Pujol le interesaba por todo lo que sabemos ahora que le interesaba, ¿no? ¿Vale? Pero ha estado ahí solapado. Eso no significa que dentro de 4 años, o 3 años, o 2 años, tengamos que afrontarlo. ¿Y cuál es la manera de afrontar? Seguir diciendo que no y seguir teniendo el problema ahí, o ver vías de solución para que esta nueva situación y este nuevo modelo de convivencia nos dure otros 40 años más. Porque claro, aquí las cosas estamos diciendo, la Constitución hay que reformarla, pero la Constitución hay que reformarla y yo entiendo que es una carta, una ley viva. No es lo mismo la situación que teníamos hace 40 años que la situación de ahora mismo. Y no será igual la que tendremos dentro de 40 años con lo que tenemos ahora, ¿no? Entonces, ¿seguimos planteando una solución de convivencia o tapamos el problema o les dejamos que se vayan? Sí, pero que hay algunos artículos que ya se han reformado. Sí. Para eso está, por eso esa es la viveza que tiene la Constitución, que ahora, pero son actualmente... menores. Bien. Bueno, el 135, eso te voy a decir, el 135 que ha generado bastante polémica. Lo que sí veo muy complicado es la aprobación de una reforma en los momentos actuales, fíjate. Primero, claro, es muy complicado llegar a un acuerdo mayoritario. Si no hay acuerdo ni siquiera para formar gobierno. Eso es más normal, pero podría ser un acuerdo... No creas, imagínate que el grado de reforma que pretenden unos y otros es muy diferente. No es la misma la reforma que quiere el PP que la que quiere el PSOE que la que quiere Podemos. ¿Qué reformas quiere el PSOE? ¿Qué reformas quiere el PP? ¿Y qué reformas quiere la agrupación de izquierda, PP, IU, Podemos? Es complicado en los momentos actuales. Y los grupos y partidos independentistas. Nacionalistas pero lo que es evidente es que la sociedad ha cambiado muchísimo desde el 78 hasta hoy y que hay muchas cosas que han cambiado y que por supuesto esas cosas se siguen contemplando en la Constitución
como cosas reales, y hay cosas que ya no son reales, hay cosas que hay que cambiarlas, y yo creo que en un número importante de casos, yo creo que habría unanimidad entre los propios partidos, aunque unos sean de derecha y otros sean de izquierda. ¿Sobre? Habrá muchos puntos en los que coincidan, entonces ese tipo de cosas habrá que mejorarlas. ¿No? El heredero sea el primer hijo. Esa, yo creo que hay consenso. Por ejemplo. Pues no, tampoco hay consenso. Porque hay algunos que entendemos que la que no monarquía quieren debería ser una república. Ni tan siquiera en eso hay consenso. Fíjate tú. O sea, que consenso no lo complicado. Hay. Que haya necesidades un referéndum. imperiosas. Si al final cualquier reforma tiene que someterse a referéndum. El problema es que someter a referéndum una reforma en la que es muy difícil que se pongan de acuerdo los partidos, también será luego difícil que se pongan de acuerdo los ciudadanos. Porque si en esa reforma se meten muchos cambios, lo acaba de apuntar Antonio, la monarquía o no, o la república. El hijo, pues con el hijo seguro que sí estaríamos todos de acuerdo, pero el primero. Bueno, pero negaste antes la mayor, ¿eh? O sea que... sí, claro, primero la mayor. Que luego las autonomías y luego cualquier otra cosa que se puedan ocurrir, podría haber mucho rechazo de yo no lo apruebo porque no estoy de acuerdo con este artículo, yo no lo apruebo porque no estoy de acuerdo con este otro, y al final que nos tiraran para atrás a la reforma, o sea que puede ser muy complicado. Es que ahí también hay un procedimiento a referéndum por mes. Bueno, no, pero ahí no lo puedes decir. No, sería a referéndum por cada artículo. En Suiza lo hacen así. En Suiza prácticamente la mayor parte de las decisiones importantes que se adoptan se hacen referéndum telemáticos, eso sí. Claro. Uno de los más llamativos, por ejemplo, fue si querían ampliar el número de días de vacaciones en Suiza, y votaron que no. Curiosamente. Pero antes votaron el aumento a 4.000 y pico euros del salario mínimo interprofesional, obviamente. Sí, lógicamente que también allí el nivel de vida es totalmente distinto. Es distinto. Bueno, en cualquier caso, esto es otra de las brechas abiertas que hay en estos momentos en la política nacional, al margen de la conformación de gobierno, que nos sigue indudablemente pues dando importancia, la importancia que tiene. Y esto es que cada día, además, se suceden una serie de noticias que rompen prácticamente el guión. Nosotros sí vamos a hablar hoy de la propuesta que Izquierda Unida y Podemos de ir conjuntamente a concurrir en las próximas elecciones, y hoy conocemos otra propuesta distinta de Ciudadanos, por ejemplo, de Albert Rivera, que ha propuesto que si el problema, para que se entiendan, las tres grandes formaciones, PP, PSOE y Ciudadanos, son sus líderes, propone un presidente independiente. Esa es la oferta que hoy ha hecho Albert Rivera de Ciudadanos a PP y PSOE, que se forme un gobierno con un presidente independiente, ajeno a los tres partidos, y que esta gran coalición sea presidida por esa persona independiente. Propuesta nueva sobre la mesa. Es por eso digo que no da tiempo a analizarla, porque rápidamente se suceden las noticias. De Podemos y EU. Ahora lo haremos. Y ahora tenemos otra. Es difícil encontrar y que puedan aceptar tanto unos como otros, porque tendrían que consultarlo con las bases, el PSOE, con sus órganos. Lo tendría que hacer el PP con los suyos. Yo lo veo difícil. Yo entiendo que lo normal tendría que ser una coalición de esos tres partidos bajo la base de los resultados electorales del 20 de diciembre, con una presidencia del Partido Popular y una vicepresidencia de los otros dos partidos, y a trabajar y a luchar por España. Pero lamentablemente me temo que vamos derecho al 26J, que por cierto espero que los exámenes de las plazas que va a poner la Junta de Extremadura para los maestros sea el 18 de junio, no el 25. Por dos cosas. Primero, porque las elecciones, si son el 26, van a estar muy próximos. Y segundo, que deben ser el día 18, el mismo día que en otras comunidades autónomas, para que no darle oportunidades a los de fuera de quitar las plazas a los extremeños. ¿Me entiendes, verdad, Antonio? ¿No estás de acuerdo? ¿Por qué me miras a mí? Porque tú eres profesor. Porque eres el especialista en educación de la mesa en estos momentos. Supongo que será por eso. Claro. Sí, no, hombre, normalmente siempre coinciden en fecha, sobre todo para evitar el trasvase de tal. Puede ser que haya un día de diferencia entre una y otra, y no tienen por qué ser en sábado las oposiciones, también eso es cierto. Por ejemplo, yo en las que hice de secundaria, me parece que empezaron un jueves.
O sea que no tiene. Pero sí que coinciden por el tema ese. Bueno, ¿y sobre el tema del presidente independiente, Antonio? Bueno, a ver. Te quedas así, ¿no? Claro, es decir, la experiencia lo que nos demuestra es que ese tipo de soluciones de presidentes tecnócratas no han dado resultado. Podemos ver el caso de Italia, ¿no? Como todo lo que ha sucedido, con todo lo que ha sucedido, incluso en cierta manera otros casos, ¿no? En momentos de crisis un presidente tecnócrata e independiente, sobre todo porque a la hora de promulgar leyes y reformas iba a estar atado por los diferentes partidos o por aquellas personas que estuviesen apoyando al gobierno. Después, cuando decimos la palabra independiente, ¿a qué nos referimos? Es decir, nadie es independiente y hay que ser serios. Y cuando estamos hablando de política, una persona independiente, yo cuando dentro de un partido político oigo que tal persona es independiente, me echo a temblar. Porque no significa que... Me refiero a lo siguiente, ¿qué significa? ¿Que los que están en un partido político no piensan por sí mismos? ¿Son borregos que tal? ¿O independiente significa que para lo bueno yo soy el que me llevo las medallas y para lo malo por todos vosotros que sois los borregos, ¿no? Yo creo que lo que dicen cuando se refieren a independientes es que son personas muy ególatras, que solo se miran para sí mismos y no miran por el interés de los demás. Pero esa es mi visión personal del término independiente, política. Entonces, yo creo que esa solución no es una solución que sea pues factible, sobre todo porque no sé hasta qué punto Ciudadanos tiene a alguien en mente. No sé quién es esa figura independiente o quién podría ser esa figura independiente en estos momentos que proponga Ciudadanos. Sin duda, alguien próximo a Ciudadanos. Yo, si lo hiciese así, ya lo iría pensando alguien de los míos, ¿no? Ya tendría alguno de ojo para irlo proponiendo. Con respecto al tema de Podemos y Izquierda Unida, hoy por la mañana ha habido también desmentidos de Echenique, que no era un pacto cerrado, sino que había aproximaciones, que aún era muy pronto, que no sé qué, no sé cuánto. El último día yo comenté, esto en política, cuando hablamos de partido, 1 más 1 no siempre son 2. Muchas veces son menos que 1. ¿no? Entonces, bueno, estas cosas que están aquí, bueno, pues es una cuestión que se venía hablando de la unión de Podemos e Izquierda Unida. Lo que sucede es que los resultados, pues depende cómo lo hagan, ¿no? Porque si hay una solución tipo vamos en coalición, en listas conjuntas, pero con marcas diferentes y cada uno hace su campaña política o campaña electoral por separado, aunque coordinados, eso va a ser un poco raro. Y si van juntos y entremezclados en una nueva marca, pues quizás pierdan el poder de la marca, ¿no? De la marca nueva. ¿Y en los debates quién va? ¿Y en los debates quién va? ¿Va Alberto Garzón o va Pablo Iglesias? ¿O también ponen a un independiente? Bueno, también Alberto Garzón, creo que por ahí le han salido algunos que quieren primarias o que quieren... Claro, no, es aquí, pero que es lógico. Es que las ansias de democracia y libertad están incluso hasta en los partidos políticos. Si ya de por sí en Podemos se están rompiendo. Habréis leído lo de Salamanca, sí. Yo antes la cúpula de Salamanca, sí. Si es que es una amalgama de pequeños grupos que se unen de una manera, nada más que con la idea de en lugar de crear, de romper, de quitar lo existente. Yo la verdad es que no lo comprendo. A mí me da miedo ese rejuntamiento raro de que en un momento determinado pudieran tener algún tipo de poder. Me da miedo. ¿Tú qué opinas, José Luis? No, pero por otro lado, perdona, por otro lado, la idea para ellos es muy buena, y que tiemblen los partidos grandes, PP y PSOE, porque unir 5 millones de votos de Podemos con 1 millón de votos de Izquierda Unida, si no pierden, si no se les escapan, el primer objetivo si suman de esta coalición, el primer objetivo de esta coalición es que sea el Partido Socialista, según que por ellos otro mismos lado, han indicado. Si esas encuestas que están surgiendo ahora, que en unas nuevas elecciones Podemos bajaría 10, 15, de esta forma los podría volver a recuperar, con lo cual estaríamos en lo mismo que tenemos. Todos aquellos votantes de Podemos, que son votantes de Podemos, pero que no son quieren votantes de Izquierda Unida, mantengan el voto. Y también se puede dar, los votos de Izquierda Unida que también se puede dar una tercera vía, Pepe, y es que bajen. Y que bajen. Porque pasó
con el Partido Socialista y Izquierda Unida, con Almunia, Sí. año 99, creo recordar, sí, año 2000, elecciones del 2000, en el que el Partido Socialista bajó con respecto a los anteriores comicios. Pero en esa unión con Izquierda Unida. era unir votos. Sí. Y decía, bueno, esto de calle, sí, de calle. La gente al final es más inteligente de lo que aquí lo que parece. sopesamos. Sí, José Luis. A mí me parece que es una salida de tono por parte de Ciudadanos. Eso es para empezar. Pero luego es que la unión de Podemos e Izquierda Unida yo no la entiendo. Primero porque los de Izquierda Unida han tenido siempre su propia identidad, su preponderancia en el mercado político. Y ahora Podemos resulta que casi los ha anulado porque ya no se llaman tampoco Izquierda Unida, se llaman Unidad Popular, creo. Sí, pero porque también reúnen a otra serie de fuerzas minoritarias. Sí, pero al final... Eso pasó en resultado las elecciones del final 20D. ¿cuál es? ¿El resultado final cuál es? Pues que van a quedar integrados en Podemos, y Podemos, por la impresión que le está dando al pueblo español y por las formas de reaccionar que están teniendo, yo creo que el bajón va a ser grande. Entonces no sé si a Izquierda Unida por una parte le interesa ir respaldados por Podemos o le interesaría más ir por Libre. Entonces es que, claro, hay una serie de disyuntivas y de historias que aquí nadie se aclara todavía. Ya veremos a ver cuando lleguen las elecciones, porque las va a haber. En principio porque el PSOE no se va a aliar ni con el Partido Popular ni con Podemos. Con Podemos mucho menos. Con el Partido Popular nada, pero con Podemos mucho menos. Entonces yo creo que, dicho esto, las elecciones son ya, vamos, que además faltan una semana o menos de una semana. Y no creo que haya ¿No ninguna... creéis que de todas El formas, de mayo. Sí. antes de consultar otra vez a las bases y tal, el Partido Socialista debería reunirse otra vez su comité federal para analizar la situación? Porque no es esta la misma situación que la del 20 de diciembre, digo porque estamos a muy poquito tiempo de una nueva convocatoria y deberían analizarlo. Así lo dejó caer también Guillermo Fernández Vara públicamente no hace mucho. Análisis tienen que estar haciendo continuamente. Claro. Y yo me imagino que los partidos grandes deben tener encuestas y estudios entre la población con datos numéricos de hacia dónde van o hacia dónde no van las ideas o las posibles votaciones, ¿no? Y ese va a ser un arma que van a tener los partidos, pero lo van a tener silenciado. En función de los resultados que obtengan, así actuarán. Por cierto, que el Estoy PP ya ha contestado a Ciudadanos, le ha dicho que se deje de ocurrencias de última hora. Claro. Es una ocurrencia. Hombre, si el PSOE debería convocar comité federal, pues este sábado solo hay una opción, sábado o ponerlo por semana. O sea, este sábado o ponerlo por semana, porque ya el siguiente ya estaríamos fuera de plazo, ¿no? Ya habría hecho el rey la ronda y La ya consulta estaría... empieza el lunes. Claro, Exacto. Por eso, entonces, El día 25, no, pero me refiero día de San Marcos. para el próximo fin de semana, el del día 1 de mayo, ya estaríamos fuera de plazo para comité federal. Sí. ¿no? Pues el de uno es domingo, tendría que ser sí, pero Por no eso da tiempo. el No da 30, no hay plazo, ¿no? Un comité federal. Y la pregunta es, ¿y por qué ha cambiado? ¿En qué ha cambiado? No ha cambiado en nada. Es decir, si tú tomas como referencia el posible pacto, el pacto con Ciudadanos, y la única opción que te da el Comité Federal, porque así fueron las resoluciones del Comité Federal, es que intentes un posible pacto con grupos de izquierda, ¿no? Porque esa es al final lo que le dice el Comité Federal, pero nunca con el Partido Popular, ¿en qué ha cambiado la situación? Que está Ciudadanos, por ejemplo, por medio. No, pero Ciudadanos ya estaba en el último Comité Federal, porque el último Comité Federal fue el que se aprobó la consulta de la Sí, militancia, sí, verdad, sí, sí, etcétera, con lo cual no hay desde el último Comité Federal no hay cambios significativos. Es decir, el único cambio es que, bueno, la propuesta esta de Ciudadanos, que a lo mejor habría que consultarlo, pero no creo yo que ningún territorio, ninguna federación del PSOE se esté planteando esa opción como viable. Por cierto, y haciendo referencia de nuevo a Guillermo Fernández Vara, que está muy activo en este tema, ha dicho que en el caso de que se repitan unos resultados similares a los del 20 de diciembre y el Partido Popular vuelva a ganar las elecciones, que el Partido Socialista debiera dejarle gobernar. O sea, facilitar un gobierno del Partido Popular con Ciudadanos. Guillermo está muy raro últimamente, no sé qué le pasa. Hombre, lo lógico es dejar gobernar a la lista más votada. Bueno, no empecemos con lo lógico, ¿no? Lo lógico es dejar gobernar a aquel Hombre, que tenga si posibilidades no consiguen pacto por otro lado, como es el caso, pues entonces no puede, ¿no? A ver, me refiero, la lista más votada, pues y volvemos a lo de siempre. Es que el sistema es...
Hasta que no se cambie la ley electoral, no se reforme, no podremos ir, porque lo suyo sería ir a una segunda vuelta y ya está. Bueno, ¿se puede interpretar esta como segunda vuelta, estas elecciones del 26 de Sí, pero junio? no, porque la segunda vuelta sería entre dos partidos Debería. nada más. Pero para eso hay que modificar antes la Constitución, ¿no? Claro. Hay que Pero reformar. no estamos Bueno, no hablando es una ley. cuidado, La ley electoral es una ley hablando electoral, de sí, es cierto. un presidente de la República a la francesa o esto, ¿no? Claro, obviamente ahí tiene sentido una doble vuelta, pero aquí no tiene sentido una doble vuelta en el sentido de que no estamos eligiendo al presidente del gobierno cuando votamos en las elecciones. Esto tenemos que tener muy claro. Estamos eligiendo a representantes de nuestra provincia en el Parlamento, que a su Para vez, que él elegirá. para que ellos Para que elijan ellos a su al vez, sí, presidente sí. del gobierno. Es que es muy distinto la concepción. Sí, sí. ¿no? Es que Y es además una yo creo monarquía que- parlamentaria, no presidencialista. Claro, no, como monarquía presidencial. Ah, bueno, que nosotros, efectivamente, sí. Lo que sucede es que, claro, el otro modelo es un modelo que favorece en el fondo las mayorías. Frente a nosotros, que tenemos un modelo, a pesar de lo que venimos viendo históricamente, que lo que no favorece, o sea, no favorece en realidad la formación de mayorías absolutas, sino todo lo contrario, por la reforma constitucional y por la aprobación de la Constitución. Es decir, el modelo DOM lo que hace es propiciar o beneficiar en el fondo a las minorías, a pesar de que todos pensamos que es justamente lo contrario. ¿Por qué? Porque los otros modelos que hay es que se elige el representante del distrito, aquel que es el más votado. Sí, sí, sí. Uno por distrito. Y los demás nada. Y lo demás, cero. Es decir, nosotros tenemos un modelo de amplia representación y que propicia la representación de muchos partidos, ¿no? Entonces, claro, plantearnos un modelo mayoritario... A su vez injusto también. Todos los modelos tienen Pero alguna no es- brecha y en no esta es ocasión sí. cuidado, no sí, es- injusto cuidado, desde el es punto de vista que hay injusto- partidos que se presentan en todo Cuidado. el territorio y que obtienen muchos más votos Claro, pero y no es obtienen injusto- una no es representación injusto menor por- que otros con menos pero votos no- porque se concentran en un determinado, ¿Por qué? una determinada provincia no o es región. injusto el modelo, sino la formación del distrito, o sea, lo que es la provincia, circunscripción la circunscripción electoral. Eso es lo que es injusto. ¿Qué pasa? Que claro, cambiar la circunscripción electoral supondría eliminar el concepto de provincia. Y eliminar el concepto de provincia significa también eliminar el concepto de comunidad autónoma. Y ahí volvemos otra vez a la casilla de No, partida, porque el Estado podríamos federal. podríamos Y ir a la- empezamos- no, es que podríamos ir a somos la muy concepción peculiares en comarcal, España. ¿eh? Somos muy peculiaritos. Luego, somos ¿habría muy finos. que cambiar la Constitución Hombre, o no? obviamente. Pues lo primero que hay que hacer, entre otras cosas, claro. No, lo primero que hay que hacer antes de eso es tener el gobierno, porque si no, Claro, Si no, no se haremos puede. nada. Eso por supuesto. Y debe haber un gobierno que proponga la ley, efectivamente. Entonces, es imposible. Por lo menos que lidere ese estudio para el cambio, para la reforma. Bueno, Si habéis no lo hay- visto que aquí, en esta mesa, no hemos sido capaces de aunar un modelo No, de unificarlo. Imaginaros, entonces, con el arco parlamentario Imposible. que tenemos, ¿no? Es normal que sea imposible, ¿no? Pero que alguna solución habrá que darle. Si indudablemente la solución es la convocatoria de elecciones, veremos si las encuestas están o no están equivocadas y a qué vamos. Y a mí- Desde luego, ahí sí que es el punto de inflexión para que los partidos ya cambien de opinión en torno a las líneas rojas, azules y amarillas que se ponen cada uno, ¿no? A mí tengo una duda. ¿Qué hará el rey? ¿Propondrá un nuevo candidato o declinará y dirá, señores, Hombre, si no hay ningún valiente, no creo que se atreva. Valiente, no creo que nadie vaya No creo que vaya a dilatarlo, Ningún valiente, no creo que se atreva el No va a rey dilatarlo. a decir usted o usted o Belganito. Esto te pala. No. ¿Y si se lo propone a Pablo Iglesias? Además, el rey tiene que estar ya hasta aquí de los partidos políticos, de los líderes y de toda esa historia. Pues yo creo que tampoco tiene tanto trabajo, o sea que No, no, creo pero- que le quite la... pero- el rey pero en está el ahí el fondo, hombre bailando, te digo yo, ¿recuerdas? en el fondo, ¿qué hace por la mañana cuando se levanta? Dice, bueno, a ver, vengan mis papeles y tal, pero después ocupación no tiene. Bueno, ¿O no? ¿Qué hace? Nada, representación. ¿Pensar en qué se lo va a proponer? Pues eso es una vez cada 4 años, tampoco yo creo que... no, pues ahora Eso es van a malo, ser pero bueno, dos pero veces. yo soy Ahora van malo, así, yo soy sí, malo. sí. La verdad que la tostada que le ha tocado de primera ha sido importante, a ver cómo se resuelve. Yo creo que la lógica es esa, convocatoria de elecciones y poco más. ¿Queda tiempo? No lo sabemos, quedan días. A lo mejor al final se hace un gobierno in extremis a la catalana. Yo ¿No? Lo dudo. ¿Creéis que no? Yo creo que no. Yo creo que ya ha pasado el plazo.
Yo creo que cuando los partidos ya están empezando a hablar de posibles acuerdos para presentarse a las nuevas elecciones y ya el foco de atención ya lo están cambiando hacia otra cosa, hacia otra realidad. De todas formas, quitando la ocurrencia de Rivera que nos ha estado contando Fran, últimamente los líderes políticos están muy calladitos, no se habla de... Sobre todo el señor Rajoy, porque Sí, no, él sí. ha estado ahí a verlas venir. Pero que los demás han Pedro discutido, Sánchez, se han que ha reunido, aparecido todos los han días buscado últimamente. fórmulas, han buscado soluciones, han buscado... Tienen el que señor estar Rajoy no, tiene un soluciones silencio ninguna, fórmulas sepulcral. tampoco. No va ni por siquiera por el Congreso de los Diputados como... Yo creo que ahí el ¿Qué estarán parámetro- haciendo? el ¿Habrá por parámetro ahí que- algún tipo de negociación escondida? No lo sé. Pero yo creo que ahí, si tú lo ves, Pedro Sánchez yo creo que ha adelgazado. O sea, que preocupado Sí, tiene que estar. sí. Abel Rivera también está un poquitín más delgado. A Pablo Iglesias yo creo que se ha ido al campo a comprar una camisa nueva, por si acaso hay elecciones. Digo yo, pues a lo mejor es el análisis que tenemos que hacer, ¿no? Es decir, cómo se han cogido pesos, se han perdido pesos, si están más canosos, con más pelo, con menos pelo. Lo que sí creo, Pero a lo mejor es eso, firmemente, al final lo que sí nos creo interesa. firmemente es que tanto Pedro Sánchez como Rivera han trabajado con honestidad, han tratado de conseguir algo, de llegar a ciertos acuerdos. Luego el Partido Popular, silencio sepulcral, y el de Podemos diciendo tonterías, pues vamos, el primer día que se presenta para hablar del próximo gobierno ya quiere ser vicepresidente, tener 5 ministerios, bueno, yo qué sé, la de Dios, ¿no? Pero ahí, eso no Entonces, pasa nada. eso no es ninguna forma de ponerse de acuerdo, ni de Pero tratar las de ansias- negociar con un poco de sentido lógico y común, ¿no? Pero las ansias de poder. Claro. Yo me Así que- reuniese y yo vicepresidente poco me parece. Digo poco, yo 2 vicepresidentes para mí son, sí. ¿no? Y eso para de todas formas, yo creo que al final, bueno, pues Bueno, es en una- el PP hay un ministro que tiene dos ministerios, ¿no? Ahora mismo. Ahora mismo sí, el que ha dejado vacante Soria, Claro. el de Industria. Eso cobra El de, por los- el de Hacienda, el de Hacienda no, el de... Luis de Guindos, El que Luis es de el, que, Guindos es sí el tiene- que lo ha asumido. Claro, o sea que tampoco sería ninguna cosa del otro barrio. Sobre Yo creo todo que- si la gente es inteligente, claro. Va a haber un problema. Y va a haber un Oye, problema. en los mentideros se hablaba de que se podría incluso, que un candidato de consenso podría ser el ministro de Asuntos Exteriores del Partido Popular, Margallo, Bueno, un consenso. que ¿por se qué? había en algún momento declarado socialdemócrata. Bueno, o sea, aquí por declararse socialdemócrata se puede declarar todo el mundo, pero vamos. Y no después que vería- lo sea- y el PSOE después de no que lo vería sea, mal es esa otra solución. cosa. No, pero yo creo que el problema principal que vamos a tener es un problema de hartazgo. Sobre todo, ¿por qué? Porque... Lo veremos en la participación. Claro, y es un problema porque incluso, pero es que ya los propios partidos lo están planteando. Pablo Iglesias lo planteaba en unas declaraciones hoy mismo, creo recordar, o ayer, no recuerdo. Decía, claro, es que si vamos a unas nuevas elecciones, las listas electorales tendrán que ser las mismas. ¿Por? No tienen por qué ser. ¿Por qué? Y él decía, ¿y por qué no? Si antes los hemos elegido y ha dado un buen resultado y han demostrado en estos... ¿A quiénes? 100 Porque al Partido A ellos Popular mismos. y al Partido Socialista no le ha dado buen resultado. Vale, entonces va a haber cambio de listas, Seguro. seguro. Mira, por lo menos el Partido Popular, el Bueno, a este sí. el famoso 123, ¿no? Que, Eso. aunque votó con el Partido Popular, que no quiso dejar su acta, bueno, está ese como sí. no escrito, ¿no? Ese se Pero le este va a acaba- durar poco. No, ese ya no, ese ya desaparece. Pero, ¿y y entonces? luego yo creo que en diferentes provincias habrá una reordenación. Se hablaba de que en el PSOE también la iba a haber. Posiblemente la comandante o la teniente coronel, la que había puesto una militar que había cogido, y la otra era Irene Montero, ¿no? Sí, la chica También, de UPyD, ¿no? que Sí, posiblemente No, cogiera, posiblemente, ¿no? yo creo que no. No sé por qué. Cualquiera que haga un análisis. Porque los es que, resultados del es PSOE que no no- salió vuelvo a insistir. Madina no salió de Pero que los resultados de El Madrid, por inmovilismo- poner esas dos personas, entre otras cosas, ha sido de Pero, debate. Antonio, para el Madrid. inmovilismo en el caso del Partido Socialista y del Partido Popular creo que sería incluso castigado por sus propios votantes, porque si ya ha sido un mal resultado, es que fue un mal resultado para el 20 de diciembre para esas dos formaciones, ha sido un pésimo resultado para los dos. Sí, que Si sí, van sí. a hacer lo mismo, pues yo creo que Vale, sus votantes no lo van a apoyar. En el PSOE se está hablando ya de que el tema este de Ciudadanos puede dar ciertos problemas de visualización en cuanto a que se interpreta el PSOE como un partido demasiado de centro.
Y estaban hablando, y se oye en los medios, de que tiene que haber un cierto giro a la izquierda para recuperar ese espacio de izquierda dentro del PSOE. Yo lo que me planteo es, eso todos estos cambios, ¿cómo se van a representar o a representar en un programa electoral? Y después, ¿serán creíbles de cara a las nuevas elecciones? Normalmente no esos creo cambios que son haya de ni- régimen interno. No creo que haya ni programa. Yo creo que no debe haber ni campaña. Pues entonces, ¿para qué las hacemos? Porque vamos abocados a que el resultado sea prácticamente igual. No sé. El que más cambio, y termino ya, yo creo, sinceramente, y no lo digo con resquemor ni lo digo de verdad, yo creo que el Partido Popular es el único partido que debe cambiar sus militantes, sobre todo los que están en el poder, ¿no? Como es el señor Rajoy, que sabe de sobra lo que hay, y luego todos los problemas internos que han tenido. Entonces, yo creo, y además le vendría bien, el Partido Popular ganaría mucho si hiciera esos cambios internos que yo creo que necesitan. Bueno, nos tenemos que ir, no sin antes dar una pequeña referencia, y es que hoy el presidente de la Junta de Extremadura ha presentado junto a los agentes sociales un plan de sostenibilidad de economía y empleo verde y un plan también de impulso para crecer al 3%. Entre otras cosas para evitar o mejorar las previsiones de déficit y porque el paro así lo demanda, el nivel de empleo de paro. Esto habrá que analizarlo cuando tengamos más datos y ponerlo sobre la mesa. Agradecemos como siempre la presencia a Pepe Pérez Garrido, gracias por estar aquí, a José Luis Arellano, gracias, y a Antonio Monge. Seguiremos hablando del gobierno la próxima semana, si lo hay o no lo hay, o lo que vaya a haber. Preparando ya las elecciones. Ya las elecciones, seguramente. Sí, la semana que viene ya sabremos si hay candidato o no. Efectivamente. Señores, no hay tiempo para más. Buenas noches, que disfruten.